es muy interesante. No sé cuántos de ustedes saben, el año pasado la embajada, en cooperación con varias personas, CIDICEF incluido, sacó el 4ª edición del libro de Borges y los judíos, en el marco de 70 años de las relaciones entre Argentina e Israel. Y sabemos que para Borges las relaciones con los judíos y con Israel fueron muy importantes, y él visitó en Israel, invitó a Ben Gurión a visitar en Argentina, estaban juntos, y hasta hoy, cuando me voy a algunas oficinas oficiales y me regalo este libro a la gente, regalo varios libros, lo único que se da sonrisa es ese de Borges. Yo le doy de agua, le doy de la tecnología israelí. Lo que toca el corazón de la gente es Borges. Y me parece una cosa muy impresionante, como él bien decía, él tenía interés en Spinoza, en varias cosas, que esa conexión de almas entre el pueblo judío, el Estado de Israel y Borges, es una puente que siempre podemos usar y acercar nuestras culturas. Y por eso van a hablar los expertos de Borges, que no lo soy. Como estamos pocos días antes de Rosh Hashanah, quiero aprovechar esta oportunidad para desear a todos ustedes Shana Tova Umtuka, Igmar Hatima Tova, y bueno, espero tomar parte en esta interesante charla con todos ustedes. Gracias. Muchas gracias, embajadora. Ahora sí, los dejo con Mario y con Martín y con Mario, no importa el orden, y nuevamente agradecerle personalmente al CIDICEF por la confianza y por la oportunidad de poder compartir este momento. Así que a los dos, adelante. Bueno, si me permitís, Martín. Bueno, ante todo... Voy a cambiarme de lugar. Vale. Bueno, a ver, bueno. Primero un agradecimiento especial a la señora embajadora Ronen y a las instituciones Khalid Ronen y a todas las instituciones auspiciantes, a la comisión directiva de CIDICEF, a los agradecimientos también especial a nuestro gran amigo Martín Adis, que se ha dispuesto a estar con nosotros. Y si puedo les cuento de que él está desde Córdoba y que los incendios de ayer de la zona de Córdoba estuvieron a 15 a 20 kilómetros de su casa, así que quizá le vamos a perdonar si tiene algún furcio o lo que fuera. No durmió anoche, pero igual está con nosotros. Gracias nuevamente, gracias. Les quería contar 2 palabras nada más para contarles algunas frases que dijo Borges respecto al judaísmo, respecto a Israel, que son, digamos, para grabar para siempre, diríamos. Para mí, Jorge Luis Borges es el escritor latinoamericano que llevó más que ningún otro escritor latinoamericano los temas judíos a la intelectualidad de América Latina. Es decir, la Kabbalah, Spinoza, el Golem, Cancinos, Buber, Agnon, etcétera, etcétera. Un montón de temas judíos, por primera vez los llevó en la más alta calidad a la intelectualidad latinoamericana. Y si les leo 4 o 5 frases nada más de Borges relacionadas con su judaísmo, o con el judaísmo. Decía una de las frases de Borges: una de mis felicidades consiste en pensar que podría pertenecer al pueblo que engendró a Maimónides, Yehudá Leví y la Sefirot. Otra frase de Borges: he hecho lo mejor que pude para ser judío. Pude haber fracasado. Si pertenecemos a la civilización occidental, entonces todos nosotros, a pesar de nuestras muchas desventuras de sangre, somos griegos y judíos. Muchas veces me pienso judío. Me pregunto si tengo el derecho a hacerlo.
En otra oportunidad dijo Borges: durante siglos en toda Europa el pueblo elegido, fue confinado en barrios que tenían algo mucho de leprosarios y que paradójicamente fueron invernáculos mágicos de la cultura judía. En esos lugares germinó una increíble teología. Es decir, que está diciendo que en esos guetos cerrados, ahí germinó esa filosofía judía. Respecto a Israel, sin Israel, dice Borges, la historia sería distinta. Israel no solo es una idea necesaria para la civilización, es una idea imprescindible. No solo es necesaria, es imprescindible. No podemos imaginar la cultura sin Israel. Israel, la más antigua, dice, la más antigua de las naciones, es la más joven. En alguna otra oportunidad dice respecto al hebreo, el hebreo, la lengua del paraíso. Yo le quería preguntar entonces a mi querido amigo Martín, digamos, le hago una pregunta a ver en qué medida cuál es lo que más influenció para que Borges tuviera ese acercamiento con Israel y con el judaísmo. Como decíamos, bueno, Borges admiraba al pueblo judío y admiraba a Israel. ¿Qué fue? Ese acercamiento provino de la Biblia que le recitaba su abuela, que era protestante. Una posibilidad. Provenía quizá de la amistad con judíos, intelectuales judíos que hubo en Suiza y en la Argentina. Otra posibilidad. Fue solamente por la lectura de grandes intelectuales judíos como Buber, como Spinoza, como Gershom Scholem, o quizá fue esa idea de que él descendía por la vía materna de judíos, o quizá el nazismo y el nacimiento del Estado de Israel le hizo esa simpatía, él luchó contra el nazismo y contra toda dictadura. Entonces, quizá esa situación lo llevó a buscar encontrar en los judíos, en la intelectualidad judía, esa ligazón única en los escritores de América Latina. Entonces, querido Martín, si te parece, en medio minuto digo el currículum de Borges en un minuto nada más. Nació en 1899, un 24 de agosto, como hoy, hace 121 años. Vivió en Buenos Aires, hizo la escuela primaria parcialmente en Buenos Aires, la secundaria tuvo obligación de hacerla en Suiza, y ahí conoció vamos a ver a quiénes conoció y qué influencia tuvieron sobre él. Digamos, su fama internacional comenzó en la década del 40, en el año 55 ya lamentablemente entró en la ceguera total, y en el año 69 y 71 viajó a Israel, tuvo premios internacionales importantes, etc. Y en el año 86 murió en Ginebra, en que vamos a hablar respecto justamente a su tumba que tiene. Martín conoce como ningún otro. Yo invito a Martín que nos haga una síntesis, ya que es intelectual de primera, y quizá yo me animo a decir que es, esto lo digo yo, que es la persona que más conoce, por lo menos, los antecedentes de Jorge Luis Borges del mundo. Eso lo digo yo, es mi riesgo, y puedo decir que es una de las personas que conoce la vida y los textos de Jorge Luis Borges como ningún otro. Bienvenido, Martín, estamos en contacto. Adelante. Hola, bueno, buenas tardes a todos, gracias por conectarse. Vamos a primero quiero agradecer a la embajadora de Israel en Argentina, Galit Ronen. Galit, muchas gracias por estar aquí. Gracias por acompañarnos y gracias por escucharme.
Espero mantener cierta coherencia durante esta conversación. No lo prometo. Bueno, segundo, gracias a la gente de SIGSEF por invitarme. Yo recién estaba hablando con la embajadora y decía que el libro de Borges, El judaísmo de Israel, que hizo el SIGSEF en 1981 ya. Cuando yo ya me siento parte del SIGSEF a esta altura, le quiero agradecer a Mario, que es un gran erudito. Le quiero agradecer a mi profesora de judeo-español, Graciela Teba, que estará escuchándonos, que es una genia absoluta y tiene un conocimiento de la cultura de sefaradí profundísimo. Y es una persona interesantísima de escuchar, así que si llega a dar conferencias, no se la pierdan. Lo mismo tengo que decir de María Cherro de Azar, las dos son grandes maestras mías. También tengo que agradecer a otro amigo que está mucho en SIGSEF, Leonardo Abadi. Así que bueno, a todos ustedes muchas gracias porque me han hecho sentir como en casa y la verdad que me ha enriquecido muchísimo estudiando ahí. Tiene una biblioteca lindísima, hay que decirlo también. Así que bueno, esas son las gracias de rigor. Con respecto a tu pregunta, Mario, yo iba haciendo, parecía tu pregunta, como siempre, muy, muy bien armada, muy bien estructurada, muy atinada. Yo iba haciendo un multiple choice en la cabeza, me lo imaginaba con casilleros, y iba a agregar uno. La respuesta es todas las anteriores. Digo, si no lo paso, con tantas preguntas es difícil. Así que bueno, vamos a tratar de honrar esa estructura que vos le das a esta charla con tus preguntas. Y vamos a remitirnos al origen de Borges. Borges está ya, como podríamos decir, y esto ya es un paso, digamos, un rasgo, un paso, en común con el judaísmo. Perdón, estoy en el medio de Córdoba y tengo, esto es una infidencia doméstica. Tengo 2 gatos y un perro que está afuera tratando de entrar. Si escuchan cualquier ruido, yo voy a tratar de ignorar todo pedido de estas criaturas con las que tenemos un privilegio. No hay ninguna otra especie que tenga mascotas. Esa es una reflexión antropológica interesante. Creo que las hormigas ordeñan a unos, ahora no me acuerdo cómo se llamaban, pero bueno, no importa, me estoy yendo de tema. Disculpen, estudié demasiadas cosas y me distraigo. Entonces, ¿cómo empezar? Borges ya está parado en una especie de acantilado, en una especie de fisura. Él tiene estos 2 lados ancestrales, de los que yo hablo mucho. Hoy digamos, no me voy a centrar en eso porque el foco es el judaísmo, pero no puedo dejar de mencionarlo. Borges, por el lado materno, recibe toda una herencia criolla, argentina tradicional, de familias del Río de la Plata, que están aquí literalmente hace siglos. O sea, es más, yo creo que sí, por una de las ramas maternas desciende hasta Juan de Garay, que es el fundador de Buenos Aires, nada menos. Así que, y digamos, si uno ve el árbol genealógico materno de Borges, que también me he puesto a investigar con posterioridad al lado inglés, la verdad es que ve una plétora de próceres. Parece el mapa de Buenos Aires, que tiene todos los nombres de los próceres de la historia argentina, y el árbol genealógico de Borges lo reproduce. Uno cuando lee el árbol de Borges no sabe si está leyendo un árbol genealógico o el mapa de nuestra ciudad. Entonces, bueno, por ese lado materno le viene toda esa tradición. Él desciende del coronel Suárez, que fue victorioso en Junín, como él recuerda siempre, en la batalla de Junín. En Perú, quiero aclarar, porque acá tenemos una ciudad que se llama Junín, que honra a esa batalla, a esa victoria. Pero tiene toda esta, como él decía, una nube de militares, por el lado materno, de próceres. Tiene un parentesco incluso con López y Planes. Yo ahora estoy trabajando en las memorias de la madre de Borges. Cuenta la madre de Borges, que además tiene las memorias de su madre, con lo cual, y de ancestros anteriores, ¿no? Contenidas en la memoria de la madre, y cuenta que la que sería la bisabuela materna de Borges le invitaba al tío Vicente a tocar el himno. Y después nos enteramos que el tío Vicente era Vicente López y Planes, que es el autor de nuestro himno nacional. Bueno, ha sido un montón de vínculos.
Y por ese lado a Borges le viene, digamos, si se quiere, bueno, lo que se conecta tal vez con lo judío, porque el apellido de la madre y de muchas personas que tienen árbol genealógico perfectamente podrían ser sefaradíes. Y Borges quiere creer en eso y se pone muy contento cuando encuentra un libro de Ramos Mejía que lista el origen sefaradí de un montón de familias argentinas y encuentra el apellido Acevedo y otros de su linaje materno. Y se pone muy feliz por eso. Así que está esa conexión, si se quiere, genealógica potencialmente. Pero de ese lado criollo le hereda la pertenencia a Buenos Aires, un montón de historia oral. Ustedes saben que la obra de Borges tiene muchos cuentos sobre todos estos cuentos de peleas, de compadritos, de cuchillos, que suceden en Buenos Aires. Borges decía que era una suerte de colaboración con su madre, porque era la que le daba todos esos recuerdos. Él sitúa los cuentos, él nace en 1899. Y los cuentos que cuenta él son sitúa en 1890, 1880, casi en el centenario, como dicen en los cuentos, en 1890 y pico. Y él decía que lo hacía a propósito porque así nadie podía refutarlo. Pero creo que hay un motivo más, que es la nostalgia del viejo Buenos Aires, ¿no? Buenos Aires cambió tremendamente. La madre de Borges nació en 1876, así que llegó a ver caminando por Buenos Aires a la generación del 80. Y cuando murió, eso yo lo pongo en el prólogo de un libro, ella muere en 1975, a los 99 años, casi a los 100, circunstancia que le hace notar un amigo de la familia, inoportunamente en el funeral de la madre a Borges. Dice, qué lástima que su madre no llegó a los 100, y a Borges le pareció un comentario totalmente frívolo, y le dice, veo que usted es devoto del sistema decimal, le contestó, para no decir que se fuera a freír espárragos. Pero bueno, era una señora, no era un amigo. Veo, señora, que usted es devota del sistema decimal. Digo, Martín, ¿por qué no te centras más en la abuela? Mario me está diciendo que me estoy yendo por las ramas. No, por favor. No, tienes razón. No, bueno, pero sí, es verdad. Digamos, pero quiero dejar establecido esto. Del lado materno le viene el folclore y la pertenencia a la historia oral. Cuando él escribe sobre Buenos Aires, le pregunta a la madre, pone un conventillo y dice, ¿y qué había? ¿Qué macetas había en el conventillo? Y eran de tal color. ¿Y qué plantas había? Malbones. Entonces, él decía que era una suerte de colaboración cuando escribía sobre Buenos Aires. Ahora sí vamos al lado paterno, del cual él hereda la literatura. El primer libro que hice era de las clases de él en la universidad, Borges profesor. Es una transcripción del curso completo que él dicta en la UBA en el 66, hecho a partir de grabaciones directamente, así que es como estar ahí. Y cuando lo hice yo le sentía como un sabor muy antiguo al manejo de Borges de la literatura, no lo puedo explicar, era como un niño añejo. Y bueno, me puse a investigar el lado inglés de él, la voy a hacer muy corta, porque acá no tenemos tiempo, pero estuve como 7 años investigando, y a lo que llegué es a que Borges desciende de un clan de escritores ingleses que él nunca conoció. Es el 7º escritor de su estirpe, y él nunca lo supo. Y es por esa beta inglesa que le viene la afición por los judíos. Porque esta beta inglesa es metodista. Esta beta inglesa llega al país muy temprano, no con las inversiones inglesas ya del siglo XX, sino que llegan en 1860 y pico, 1870. Vienen la abuela inglesa de él, Frances Haslam, y la tía abuela de él, Caroline Haslam. Yo no sé si tienen el PowerPoint, Ilan, ¿lo querés mostrar mientras hablo? Dale, ahí lo voy poniendo. Es mucha información, así que la vamos a ir pasando de a poco. Como decía, bueno, ¿por qué estamos hablando de la abuela, tía abuela? Puede parecer muy, muy difuso, un parentesco remoto. El tema es el siguiente. Esta abuela inglesa llega a la Argentina, en circunstancias que ahora vamos a mostrar en el PowerPoint con ayuda de Ilan, y se casa con un coronel argentino. Después lo vamos a ver en el PowerPoint, Francisco Borges. Este coronel Francisco Borges muere en combate el mismo año que nace el padre de Borges. Entonces, si bien el padre de Borges es Jorge Guillermo, se llama, Jorge Guillermo Borges, es mitad inglés y mitad argentino, la verdad es que el lado argentino del padre de Borges se desvanece. O sea, el que lo cría al padre de Borges es esta abuela inglesa, y entonces su legado inglés literalmente se duplica. Ya no es como una abuela, es como si el padre de Borges hubiera nacido en Inglaterra. Porque el padre de Borges se cría en la Argentina, primero en Paraná, ahora lo vamos a ver, y después en Buenos Aires, pero se cría en una casa inglesa,
esta abuela inglesa de Borges jamás habló bien el castellano y mantuvo la nostalgia de Inglaterra hasta el último día. Y además fue una especie de embudo, si uno ve el árbol genealógico, el bisabuelo inglés de Borges, el padre de la abuela inglesa. A ver. Bueno, después vamos a ir al árbol genealógico. Pero bueno. Bueno. ¿Querés el otro? Podemos buscar el otro. No, el otro es el de Ben Gurión, por Dios, no empieces por el otro. No, perfecto. Tenemos sobreabundancia de información, por eso. Son muchos temas, así que vamos a ir pasando relativamente rápido. Bueno, ahí tienen mi información de contacto, para el Twitter o el Instagram, y para los que son más antiguos como yo y usamos email, tienen mi dirección de email. ¿Eso qué es? Eso es mi currículum, ya dijeron. Este es el primer libro que hice, digamos, la manera de cursar con Borges, si uno quiere, si se quiere anotar en la materia, es literalmente como estar en el aula. Lo digo con felicidad, el libro es de Borges, yo no puedo decir que soy más que un restaurador en este caso, o sea, hubo que hacer mucho trabajo, pero está detallado en el libro para restaurarlo, restaurar a partir de las cintas, porque estaban mal transcritos, etc. No me voy a detener en eso, pero bueno, este es el primer libro que hice. El segundo es sobre este linaje de él. Yo no sé si me veo bien, porque está cambiando la luz del sol y me parece que me está dando directo en la cara. Se te ve como un reflejo, pero se te ve bien, y se te escucha bien. Qué borgiano, parezco una sombra. Espera, a ver si cambio esto. Espera, voy a poner... ahí está. Ahí está. Diríamos que esto es televisión en vivo, si estaríamos en un set de grabación, Diríamos que estaríamos en televisión en vivo. Por suerte no es la televisión, si no sería terrible. Imagínate. No voy a dar nombres de programas, pero a esta hora sería fatal. Sería terrible. Nos echarían seguramente por decir cosas, por hablar de un autor demasiado inteligente, excederíamos los límites. Entonces, este es el segundo libro, donde me hice una pregunta fundamental, que es, lo voy a decir de manera un poco vehemente, ¿quién diantres es Borges? Me di cuenta que no lo sabíamos. O sea, la verdad estoy más orgulloso de haber formulado la pregunta que lo que llevó a responderla, porque tenía tantas cosas extrañas, como dice Mario, es un escritor latinoamericano, es muy extraño, está obsesionado con Dios, literalmente. Esto yo lo he hablado con pastores metodistas, digamos, del credo protestante, al que pertenecían sus antepasados, y al que Borges adhería, decía de manera amateur. Él en su autobiografía dice, yo soy un protestante amateur. Con respecto a la religión, él decía, siempre contrastaba la religiosidad muy católica de su madre, que era muy, muy devota, de una manera abierta, de una manera muy criolla, muy tolerante, no discriminaba, no era una persona cerrada, todo lo contrario. Era muy inteligente la mamá de Borges, no era una persona de un gran armazón intelectual, pero sí era bastante leída. Pero bueno, la cuestión es que Borges habla de Dios constantemente, o sea, el haber desechado, si se quiere, no sé si desechar, es demasiado fuerte la palabra, el haberse alejado, o no haber adherido al catolicismo devoto de su madre, tampoco haber seguido con fe al protestantismo, y sin embargo haber estado embebido en la Biblia, lo hace él, lo convierte, lo lleva a una búsqueda de Dios constante. Y que él dice que en realidad él recorre el hinduismo, el judaísmo, la Kabbalah, el taoísmo, el budismo, el zoroastrismo, o sea, la verdad que es un peregrino realmente de distintas religiones del mundo, y esto es por haber crecido en un lugar muy devoto y no haber tenido ninguna fe, pero siempre haberse interrogado sobre Dios. Borges no es un ateo que dice, bueno, Dios no existe, a mí no me importa. Es un agnóstico que se pregunta qué es Dios todo el tiempo. ¿Cómo es Dios? ¿Qué queremos decir con Dios? Y esta es otra gran afinidad con el judaísmo, ¿no? Porque nosotros también nos preguntamos, ¿qué es Dios? ¿Quién es Dios? Bueno, la cuestión es que él desciende de estos pastores protestantes metodistas, que además el metodismo es un movimiento muy literario. El fundador John Wesley crea una editorial, literalmente, y de ahí le viene una enorme erudición. Entonces, como dije, la beta literaria, la inquietud teológica, si se quiere, teología no es la palabra adecuada, la inquietud religiosa, si se quiere, la búsqueda mística, le viene de estos ancestros profundamente religiosos que le transmiten toda esa cultura religiosa, toda esa búsqueda, toda esa necesidad de conexión con algo trascendente,
pero no la fe en nada en particular. Y sin embargo, él está embebido de la Biblia, y especialmente de la Biblia inglesa. Todavía no voy a hablar de mi tercer libro. Pero bueno, me están apurando algo con las diapositivas, con los slides. Las filminas, como dicen ahora. Qué antigüedad, por Dios. Nuestro presidente habla de filminas, aclaro para que no. No es de Argentina. Estaba con esta beta mística, teológica, literaria, y el armazón intelectual le viene definitivamente de esta familia inglesa, que se llama Haslam, y que termina viniendo a la Argentina por una serie de circunstancias azarosas, que de todos los países del mundo empiezan en Italia y tiene que ver con sefaradíes. ¿Por qué me meto por esto? Porque acá es donde la historia familiar de Borges, y la misma existencia de Borges, como él dice en una frase que voy a citar más adelante, está directamente relacionada con la historia de la diáspora judía y en especial de la diáspora sefaradí, a la cual él ya sentía que tenía tenues vínculos por el lado de la madre y otros apellidos, como dije. Es bastante posible, porque además esto lo ha investigado un gran investigador y un amigo que yo aprecio mucho y que admiro intelectualmente, que es Mario Sabán, que está en Barcelona. Y es verdad que además esto históricamente se sabe que muchas familias de criptojudíos vinieron a Argentina para escapar de la Inquisición, con lo cual no sería absolutamente nada raro que tenga antepasados sefaradíes por ese lado Borges. Esa es una conexión. Entonces tenemos esta conexión posiblemente genealógica por el lado materno y por todas estas familias criollas, y el apellido Acevedo en especial. Después tenemos la conexión intelectual. Yo quería terminar de redondear antes de adentrarme en esto. Es que Borges, como dije, es descendiente de ingleses naciendo en 1899. Después, ser inglés en la Argentina adquirió una connotación, que es la actual. No voy a entrar a calificarlo, digamos, pero digamos, hay una anglofobia muy elemental acá que a mí no me hace ninguna gracia. Las fobias en general, ¿no? El hacer estereotipos de nacionalidades me fastidia bastante. Pero además, no voy a argumentar, no tiene sentido. Me voy a enojar y no quiero hacer eso. Y no es el lugar ni el momento. Pero la cuestión es que Borges tiene mucha identificación con los judíos, también por haberse criado con la Biblia en ese ámbito protestante, darle tanto valor a la ética y encontrarse en la sociedad criolla. El padre de Borges, guiado por esta abuela inglesa, es hijo de un militar muerto al que él nunca conoció, se llamaba el coronel Francisco Borges, que venía de Uruguay, y el apellido además Borges, para seguir por la beta genealógica, ya que estamos sumidos en ella, los Borges venían de Portugal, y específicamente de Torres de Moncorvo. Torres de Moncorvo es un lugar de enorme abundancia de judíos sefaradíes. O sea, después al final voy a mostrar el árbol genealógico de los Borges, y van a ver que pasa algo curioso. Se saltea una generación, el apellido de los antepasados de él saltea de Borges, cuando se va una generación para atrás son Cardoso. Es un típico apellido sefaradí. Y ahí hay que seguir investigando, y hace décadas que estamos tratando de encontrar estos posibles ancestros judíos llamados Borges en Portugal. El problema es que en Portugal Borges es un apellido ubicuo, es como llamarse Pérez en la Argentina. Y en el barco que trajo de Portugal a Uruguay a los antepasados más remotos de Borges, a bisabuelo, etcétera, había varios Borges, entonces ni siquiera lo podemos identificar en el barco, con el mismo nombre encima. Así que bueno, es un tema para seguir investigando desde hace años que estamos. Décadas, diría yo. Pero bueno, ya lo vamos a encontrar. Y además tenemos genética ahora, así que estoy más optimista. Seguimos pesquisando. Bueno, esa es otra conexión, ¿no? Decía, los Acevedo, las familias tradicionales que descendían de posibles criptojudíos que vienen de la Inquisición, que en la Argentina nunca llegó a tener la fuerza que tenía en Europa. ¿Cómo se dice? Y ni siquiera en otros países de Latinoamérica, ¿no? Hay que decirlo también. Pero es todo un tema. Estoy acordando de la gesta del marrano de Marcos Aguinis, qué libro extraordinario. Entonces, perdón, a veces tengo que hacer una pausa porque es como muchísima información y estoy pensando cómo optimizarla para decirla toda. ¿Quién era Giorgio Suárez? A ver, contale a la gente. No, ahí vamos. Curiosamente,
esto se empalma, digamos, la llegada de estos ingleses a la Argentina, porque dije que descendía de un clan de intelectuales ingleses. La pregunta es, esta abuela inglesa de Borges, que nace en Inglaterra, viene en 1870, ¿cómo llega acá? ¿Por qué llega a la Argentina? Bueno, todo esto curiosamente empieza en Italia, por eso yo estoy hablando de varios países, y ahí tienen un mapa de la Toscana en Italia. Y curiosamente, hay una ciudad que está ahí casi no está justo en el centro, pero un poco a la izquierda, que es Livorno. El que inicia toda esta migración de los Haslam, el apellido de estos ingleses, que quiero decir, parece sefaradí, no lo es. Haslam en inglés antiguo se decía Haslum o Hazelham, y digamos, la primera partícula tiene la misma raíz que Hazel, como los chocolates Cadbury, vieron que son de hazelnut, avellanas. O sea que Hazelham o Haslam, más apocopado después, comprimido, significa campo de avellanas, o como me hizo notar un querido amigo, y siempre lo recuerdo con mucho cariño, que ha fallecido, que era un gran borgiano, Antonio Carrizo, me hizo notar lo siguiente, leyó mi libro, dijo, pero caramba, Martín, Haslam es lo mismo en inglés que en castellano es Avellaneda, y es verdad. Es como si se llamaran Avellaneda en inglés. No por una copia, digamos, los apellidos surgen con iguales significados en un montón de lugares. Mario me va a retar si digo que este intendente que surgió en las noticias, Ishii, se llama Pozo de... Y en inglés existe el apellido Stonewall, que significa exactamente lo mismo, y sin embargo ninguno es copia del otro. Mario, te podés enojar. Pero bueno, sigo. Entonces, ¿cómo llegan estos ingleses a la Argentina? Bueno, todo empieza en Livorno. Livorno es una ciudad portuaria que arman los Medici. Podés pasar, Ilan, si querés, anda pasando. Ferdinando I de Medici decide armar un puerto que compita con Génova. Ahora bien, él tenía suficientes fondos para construir la infraestructura, para armar todo lo necesario para que un puerto funcione, pero para que un puerto funcione no basta con tener amarres y transporte de mercadería, etc. No basta con la infraestructura física. Hace falta gente que tenga conexiones por todo el mundo, o por lo menos por los lugares que a uno le interese conectarse y comerciar. Hace falta gente que hable idiomas. Hace falta gente que haya vivido en otros lugares. Digamos, tiene que haber una comunidad globalizada. Si no, es imposible que haya una ciudad portuaria que hable un solo idioma, que no tenga conexiones. Además, imagínense lo que eran las conexiones personales en esa época. No podías mandar un mail, un WhatsApp, no podías hacer esto que estamos haciendo nosotros ahora. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Traer a toda esa gente era prohibitivo. Entonces, yo no sé si le ocurrió a Ferdinando o a alguien de la corte, pero tuvo una idea brillante. En esas épocas, bueno, ya hacía bastante tiempo que se había iniciado la diáspora sefaradí, ¿no? Estamos hablando más o menos ahí, yo no me acuerdo exacto la fundación de Livorno, pero no llega al siglo. Entonces estaba toda esta comunidad. Ilan, si querés vos andá pasando, no esperes que yo te diga porque... Fíjate el tema que voy diciendo. Acá está. Esta es la proclama. Ferdinando dice, bueno, hay una manera muy fácil de atraer a gente con precisamente esas calificaciones. No hay que entrevistar a nadie, no hay que pagarle a nadie. Sencillamente lo que se hace es darle libertad de culto, libertad de profesión, libertad de trabajo a la diáspora sefaradí. Y eso es exactamente lo que hizo. Sacó una proclama que se llama la Livornina, ahí la tienen en facsímil, en la que invitó a los judíos de la diáspora sefaradí y a otros, pasá lo que creo que está transcrito. No me acuerdo si lo transcribí acá. Ahí está. Está bien. No lo voy a leer porque lo último que hay que hacer cuando uno pasa slides con textos es leerlo. Parece que uno está suponiendo que el público no sabe leer. Así que ustedes lo pueden leer, pero básicamente él anuncia quién es, saluda a los mercaderes o mercantes de distintas naciones, está hablando de los judíos, obviamente, ¿no? Cuando dice Levantini, Ponentini, españoles, portugueses, greschi, tedeschi, italiani, hebrei, bueno. Está hablando de los judíos, ahí lo dice manifiestamente, está hablando de todos los judíos de esos países, ¿no? Dice hebrei, pero está hablando de los hebreos de todos esos países. Y fíjense ahí, le dice, les otorgan un salvoconducto, libre facultad, licencia de venir, estar, traficar, habitar con sus familias,
su familia sin ellas, partir, regresar, negociar. O sea, les da libertad, que en ese momento en Europa era escasísima para los judíos. Entonces acuden, funciona la idea de Ferdinando. Esto quiero decir que lo encontré investigando, es algo que no, digo, por eso lo estoy compartiendo, ¿no? Por eso estoy contando esto que por ahí no es tan sabido. Sí, pásalo. Bueno, ahí tenemos una imagen de Livorno en el 1800. En Livorno nace un personaje, pasá por favor, Ilan, para llegar a la foto de Graziadio Suárez. Va pasando, bueno, hay imágenes de Livorno. Estas son imágenes actuales, sigue siendo un puerto. Tal vez no del porte que le quería dar. Bueno, ese es el final de Livorno como puerto. Yo creo que no me acuerdo el año ahora, pero hay un bloqueo napoleónico. Napoleón bloquea el puerto de Livorno, y ahí en Livorno había una familia Suárez con S. Y había un ingeniero, pasá la próxima. Había este ingeniero, Giorgio Graziadio Suárez, que acá no había mucha, digamos, la única mención que Borges hace de él lo llama Jorge Suárez, porque cuando llegó acá adoptó el nombre con Z y no se notaba su origen italiano. Se hacía llamar Jorge Suárez, y curiosamente la mejor fuente para investigar a Suárez es una novela que escribe el padre Borges, que también era escritor, pero que la ceguera le sobrevino mucho más joven al padre de Borges, así que se truncó su carrera literaria y el mandato pasó a Jorge Luis. Porque la ceguera esta era hereditaria y le heredó también de sus antepasados ingleses. Borges era el quinto ciego, la quinta generación de ciegos, posiblemente la sexta por su lado inglés, hasta donde yo llegué. La cuestión es que este Suárez nace en Livorno. Cuando se da el bloqueo napoleónico, los judíos abandonan Livorno porque ya no puede operar, no se puede trabajar, no se puede vivir. Caramba, ¿qué estoy diciendo? ¿Dónde me suena todo eso? Entonces, se va de todos los lugares, se va a Inglaterra, Suárez. Y ahí es donde empieza a hilarse la conexión de este clan de escritores con la diáspora sefaradí primero y después la Argentina. Pase nomás. Voy a mirar la hora a ver cómo estamos de tiempo. Un segundo. Bueno. Bueno, entre tanto la familia Haslam está viviendo en el centro de Inglaterra, en una ciudad que se llama Stoke-on-Trent, que está conformada por 6 ciudades más pequeñas, o 6 condados, no, condados no es la palabra. No, son 6 pueblos más pequeños, villages sería. En el medio entre pueblo y ciudad. Ven que está muy contaminada la zona porque era y sigue siendo el lugar de fabricación por excelencia de porcelana y cerámica. Ahí vivían los Haslam, lo cual puede parecer raro para una familia culta, pero el tema es que no era una familia propiamente del establishment, sino que era una familia de clase media, que se volvió de clase media alta, acomodada, de académicos, de libreros, ya dije escritores, pero digamos, además el bibliotecario. Es muy divertido cuando uno ve el árbol genealógico de Borges, está surcado por líneas editoriales. O sea, ve que son 2 escritores, pero además el tío bisabuelo de Borges, y de nuevo, puede parecer remoto, pero acuérdense que está esta abuela inglesa en el medio haciendo de cauce para toda esa cultura. Estamos hablando de toda la familia en la que esta abuela inglesa se crió y que después reprodujo en la Argentina, en su propia biblioteca, y pasando ese mandato literario de sus antepasados, primero a su hijo, que no lo pudo concretar porque se quedó ciego muy joven, y después a Jorge Luis. Así que, digo, un tío bisabuelo puede sonar algo remoto, pero son todos los tíos de esta abuela inglesa, todo el ámbito en que ella se crió y que después reprodujo. De hecho, toda esta familia llega a esta ciudad, venían en realidad de Lancashire, ahora se llama Greater Manchester, que es la zona donde está Liverpool, la ciudad de los Beatles, para más referencia, está más al norte y al oeste, y esa era toda la referencia que tenía Borges. Él decía, bueno, no me voy a meter con eso, porque es demasiado lío. Tengo demasiados senderos que se bifurcan, literalmente, así que no me voy a meter por ahí. La cuestión es que, ¿cómo llegan estos acá? Porque eran metodistas, y el metodismo lo que hacía, y esto hizo más compleja la búsqueda, era enviar como embajadores de la fe
a sus pastores, embebidos en la Biblia. Esto también llegó a Borges. Por eso digo, hay una línea cultural directa de esto a Borges, que no, estoy hablando del tatarabuelo de Borges. Curiosamente, el tatarabuelo de Borges, que de los 12 o 15 destinos que recorren toda su vida, porque cada 2 años más o menos, un año los cambiaban, termina recalando en esta ciudad del centro de Inglaterra, que es un centro industrial. ¿Qué tiene que ver el metodismo? ¿Qué tiene que ver el protestantismo? ¿Qué tienen que ver los libros con esto? John Wesley, el fundador del metodismo, se concentró en el norte industrial de Inglaterra. Era el hábitat natural del metodismo, donde había ciudades enormes, gente muy, ¿cómo decirlo? Gente muy desacompasada, muy desconectada de su historia, porque habían abandonado el campo en cantidades innumerables, de decenas de miles, y una ciudad, un pueblo que tenía 1000 personas, de repente tenía 50.000 en pocos años. En ese contexto, la Iglesia Anglicana no podía absorber a toda esta gente, no la podía contener, no podía ayudarla. Y bueno, ocurre esto, el metodismo se encarga de suplirla. De hecho, es como funciona el metodismo, digamos, complementando a la Iglesia de Inglaterra en este periodo crítico del crecimiento industrial. Por eso este tatarabuelo de Borges recala ahí. Ahí va también el bisabuelo inglés de Borges, que pone una escuela, y ahí nace la abuela inglesa de Borges. Voy a hacer un breve comentario, porque si lo nombro no puedo dejar de hacerlo. El tatarabuelo de Borges nació 130 años antes de Borges. La abuela de Borges no lo conoció, porque la abuela de Borges nació en 1842, y este pastor protestante pastor metodista, que funda este clan de escritores, muere en 1839, y sin embargo es idéntico a Borges. O sea, me asombra esto porque Borges no puede haber escuchado casi nada de él, porque su propia abuela no lo conoció. O sea que la poca tradición oral que puede haber tenido venía de 3 generaciones. Digo, mi abuelo murió 3 años antes de que yo naciera, y yo la verdad que puedo dar 5 datos biográficos, pero no podría describirlo. Y sin embargo, el tatarabuelo inglés de Borges, que nació en 1768, nació el reverendo William Haslam, del cual Borges solo sabía el nombre, el resto lo desenterré yo buscando en archivos, bibliotecas, museos, etcétera, etcétera, capillas, etcétera. Se fue quedando ciego gradualmente, valoraba su biblioteca por encima de todo, le gustaba dar largas caminatas en soledad para pensar, y tenía un humor veloz para la réplica y proclive al absurdo. Tenía un humor mordaz. Yo no me voy a detener en las numerosas anécdotas que cuentan sus contemporáneos del humor del reverendo Hassan, pero tiene las mismas respuestas absurdas y feroces y brillantes que tenía Borges. Y de hecho, antes de encontrar el último obituario de él, que encontré que es muy largo, encontré que un contemporáneo de él dice: si alguien se hubiera tomado la molestia de registrar todos los diálogos del reverendo Haslam, llenaría volúmenes. Y es lo que pasó con Borges. Está lleno de volúmenes de diálogos con Borges. Pero bueno, vamos a Suárez, que es el nexo. Pero les quería contar de los Haslam, porque si no, no hay nexo, no tiene sentido. Este es el aviso de la escuela de Edward Young Haslam, que es el bisabuelo de Borges. Lo pasamos rápido. Vamos a llegar a Suárez. Bueno, ahí están. A la izquierda está Frances Haslam, de la que hemos hablado. A la derecha está Caroline Jane Haslam, que parece Borges con peluca, si lo notan. Es la tía abuela. Hay una similitud. Lo digo medio en broma, pero es verdad. O sea, el rostro es muy semejante a Borges. Así que se ve que Borges era muy parecido a ese lado inglés. Bueno, yo no sé cómo es que Giorgio Graciano Suárez, sé que llegó a Inglaterra, sé que era ingeniero, sé que tenía depósitos, porque encontré los lugares donde guardaba mercadería para exportar, pero la cuestión es que la conoce a Caroline Haslam. Si fue en ese lugar donde fabricaban porcelana, si él exportaba porcelana, si ella vivía en Londres, eso yo todavía no lo sé. Pero sé que la conoció y se casó en la iglesia de St. John the Evangelist en Notting Hill, como la película Notting Hill, en Londres. Es extraño que se haya casado en una iglesia protestante, siendo judío, pero bueno, esa es la historia. La cuestión es que este hombre, como les digo, era lo que ahora diríamos un trader internacional. Entonces, bueno, piensen en alguien que está haciendo negocios desde Inglaterra en el siglo XIX, quiere progresar, bueno, puede intentar hacer contactos con la India, con Australia, entre otros, y con Argentina, donde había mucho comercio por la carne. Y de hecho, el que exportaba mucha carne a sus saladeros era Urquiza. Y Giorgio Graciano Suárez entra en contacto, ya casado con Caroline Jane Haslam, esa señora que tanto se parece a Borges,
entra en contacto con Paraná. Yo no sé si tenía contacto con Urquiza, pero empieza a comerciar mucho con Paraná. Es posible que ahí se haya dado el contacto con Urquiza. La cuestión es que viene a vivir a Paraná, la capital de la provincia de Entre Ríos. Y ahí, bueno, primero empieza a comerciar y después se viene a vivir acá. En 1866 viene con la mujer y empieza a adquirir tierras acá, con esa señora Caroline Jane Haslam. Les va súper bien, están muy contentos y les va tan bien que invitan, estoy hablando nuevamente de Giorgio Gracidio Suárez, ¿no? Sefaradí, nacido en Livorno, recapitulemos. Y, digamos, armó todas estas conexiones gracias a los Medici y gracias a la diáspora sefaradí. Era un sefaradí de origen portugués, por eso el apellido Suárez, que nació en Livorno, pero la ascendencia de él era portuguesa. Giorgio Gracidio Suárez era italiano, nacido en Livorno, pero de origen portugués y sefaradí. Entonces, vienen a vivir acá a Paraná, si querés pasar el slide. Se instalan aquí, los dos. Estamos hablando de los tíos abuelos de Borges ya, ¿no? Estamos más cerca, 1866. Pasalo nomás. Bueno, y le va también a este hombre que se conecta con Urquiza. Parece que la manera de conseguir concesiones de Urquiza, por lo que cuenta Borges en su autobiografía, era apostar mucho dinero, muchas monedas de oro y perderlas todas. Con eso uno lograba que Urquiza se sintiera muy bien y lo predisponía para encargar obras. Y eso es lo que hizo. Acá ven, se concede, lo leo porque ahí sí que no se ve bien, a los señores Suárez y compañía, el permiso para establecer en el Paraná, dice, la construcción de ferrocarril de sangre, son tranvías, son los primeros tramways tirados por caballos. Pero hace eso, después sigue haciendo obras en el puerto. Como digo, este hombre era al parecer ingeniero, todavía no sé de dónde se recibió, pero era muy capaz. Hizo una serie de obras. De nuevo, le fue también que trajo al resto de la familia, así que pasarlo por ahí. A la izquierda vemos a la abuela inglesa de Borges, Frances Haslam. Después el que sigue es el bisabuelo, Edward Ian Haslam, que era el dueño de esa escuela, y a los otros dos ya los conocemos. Pasá nomás. Después pasa algo. Está la revolución de López Jordán en el 71, durante el gobierno de Sarmiento. Esto fue el último ramalazo. Recuerden que la supresión de los caudillos se dio más que nada durante el gobierno de Mitre. Pero este fue el último ramalazo. Y Ricardo López Jordán se le da por sitiar Entre Ríos. Pasá nomás. Al mando de las tropas que manda al segundo de Infantería de Línea a sitiar Paraná. Y el que dirige el segundo de Infantería de Línea es ese, y estamos viendo al abuelo de Jorge Luis Borges. Ese es Francisco Borges Lafinur, que en 1871 levanta el sitio de Paraná, lo manda a levantar el sitio de Paraná. Es Ricardo López Jordán, uno de los últimos caudillos, el que sitia Paraná, y Sarmiento, furioso, dice, por Dios, lo único que nos faltaba es un caudillo sitiando Paraná, entonces lo manda al frente del segundo de Infantería de Línea, del regimiento, al coronel Francisco Borges Lafinur. Que después, como dije, muere trágicamente en circunstancias que, la verdad, habría que hacer una película, pero no vamos a entrar en eso ahora, en la Batalla de la Verde en 1874. Pasá nomás. Ya está. Bueno, la cuestión es que el coronel Borges tiene éxito en su misión, y Borges lo cuenta, aparece como lo que el viento se llevó, esto ya lo cuenta en la autobiografía, y es interesante porque toda la investigación de archivo empalma ahora sí con el relato familiar. Cuenta que Frances Haslam, que había venido a visitar a Giorgio Gracidio Suárez y su mujer, que estaba en la Argentina, sefaradí, estaba aterrada. Imagínense lo que es una inglesa que viene del centro de Inglaterra, y de repente se encuentra en una insurrección de gauchos y caudillos en la mitad de la Argentina. Lo ve desde un balcón, a la noche se organiza un baile en homenaje de él, se conocen y se casan. Dice Borges, se conocieron, bailaron y poco después se casaron. Pasaron nomás. Bueno, esta foto es interesante, porque ahí están, esa es la familia, la generación inmediatamente anterior a Borges. Sentada está Frances Anne Haslam, que es la abuela inglesa. Pará, no te vayas, es buenísima esa foto. Sentado está el padre de Borges. Está con un libro, ¿no? Está la abuela inglesa. Está el padre de Borges, que sigue el mandato literario, yo le dije que se iba a convertir en escritor, le pasa toda la cultura de la abuela inglesa y fomenta todas las lecturas de Borges. Borges dice que se formó en la biblioteca del padre, en otras entrevistas dice, en la biblioteca de mi padre, que había hecho mi abuela inglesa, que eso fue lo primero que me hizo
aprovechar. Dije, ¿cómo esta abuela inglesa tiene una biblioteca? ¿No? Esto ha hecho enojar a algunos, pero el porcentaje de mujeres en Inglaterra que tenían una gran biblioteca y eran grandes lectoras, nacidas en 1842, era mínimo. O sea, ojalá hubiera sido más, ahora, como siempre digo, es común, por suerte, pero en esa época, no lo quiero llamar machismo porque es anacrónico, pero era eso. O sea, básicamente no se esperaba que una mujer se cultivara a ese nivel. Que una mujer fuera una gran lectora, como dice Borges, tuviera la biblioteca en la que Borges se cultiva, era muy llamativo. Y por investigaciones puedo decir, encontré libros que tienen, ¿cómo se dice? El ex libris, digamos, la firma de Frances Haslam, diciendo que ella lo compró, y son de los años justo antes de su muerte. Ella muere en 1935 y he visto libros de ella que son de 1934. Así que siguió leyendo hasta sus últimos años, también fue muy longeva, murió en el 35, habiendo nacido en el 42, saqué en la cuenta porque me da fiaca, pero son unos cuantos años. Bueno, y parado tenemos al otro hijo del coronel Borges, y es muy interesante porque ahí tenemos el doble linaje del que les hablaba al principio, el linaje militar, criollo, apoyado por el lado materno, y también por este heroico coronel Borges, de posible origen judío de Portugal, no lo sabemos, muy probable, porque como dije venía de Torres de Moncorvo, y sentado tenemos al otro hijo que sigue el linaje literario. Bueno, está muy claro a quién estaba apoyando Frances Haslam. Ahí lo ven abrazándolo, y él está con un libro, y ese es el padre de Jorge Luis Borges. Así que bueno, seguí nomás. Acá está el árbol genealógico de la familia Haslam, ahí está el predicador metodista. No nos vamos a detener en cada uno, porque no hay tiempo y no viene al caso tampoco, porque es la familia inglesa, pero solo para que vean cómo Suárez y la diáspora sefaradí fue fundamental para conectar esta enorme fuente literaria, esta afinidad enorme por la Biblia, porque además, digamos, algo que tiene el metodismo y el protestantismo en general, es el hecho de querer sacar lo que ellos llamaban, no es una palabra mía, todo lo jarasca medieval del cristianismo, y volver directamente a la fuente. No olvidemos que, digamos, el eslogan del protestantismo es sola escritura, es volver a la escritura y a la relación personal con la escritura. Con lo cual, esta afinidad, esto hace, y Borges lo decía, yo me he criado en un ambiente bíblico, es decir, en un ambiente judío. Y él se siente muy raro teniendo esa visión de la Biblia. Él siempre lo contrasta con el catolicismo de su madre, dice, y lo estoy citando, si suena un poco fuerte, se lo tiene que agarrar con Borges, no conmigo, porque estoy citando de memoria. Dice, mi madre era católica o religiosa, dice, como todas las señoras argentinas, sin entender absolutamente nada de religión. O sea, a él le parecía que el catolicismo en la Argentina, y el grupo social de la madre en especial, no tenía una profundidad racional, no había un análisis hondo de la Biblia, que no la conocían. De hecho, la madre de Borges no conocía la Biblia, y no es común tampoco que, como sí es común en el protestante, que los protestantes se sepan la Biblia de memoria, que es verdad. Y Borges también lo dice de su abuela, que era un rasgo extraño también, ¿no? Son bibliocéntricos los metodistas. Y ser metodista en la Argentina, y tener esa cultura bíblica, y esa preocupación por la ética, y toda esta pasión por los libros que también tiene el metodismo, hizo que Borges se sintiera muy raro en la Argentina. Y voy a citar al padre de él, que decía que el mandato de la sociedad argentina era, serás un caballero, es decir, y lo estoy citando nuevamente, es fuerte, porque eso demuestra la posición que queda a Borges. Dice, Mario me está levantando el dedo porque le encanta lo que estoy diciendo, porque pide un minuto. No se sabe. Bueno, voy a terminar. A ver. Voy a decir esto y voy a terminar. Puede ser que quizás quiera hablar, a ver si, porque Mario estaba silenciado, puede ser por eso quizás. A ver, Mario, ahora si activas el micrófono. Voy a redondear, voy a terminar con esto. Antes de que Mario me lo indique. Le tengo un poco de miedo, Mario. No, para que se autosilenció. Bueno, Ahí está, ahora sí. Termino. Querido, La cuestión es que esta diáspora sefaradí es la que conecta a toda esta vertiente intelectual, ética, tan cercana al judaísmo. No nos olvidemos que muchas capillas protestantes y metodistas sobre todo se llaman Bet Israel, por ejemplo. En algunas se celebra Shabbat. O sea, hay una búsqueda de las raíces originarias del cristianismo que son profundamente judías. Borges, con todo ese origen, iba a citar la frase del padre, dice, el mandato de la sociedad argentina, y estas son palabras literales de Jorge Guillermo Borges, era, serás un caballero, es decir, serás católico, serás abogado, serás socio del Jockey Club, o si no, no serás nada. Serás un protestante, un judío, un mero hereje.
dice. Y él decía que la sociedad argentina de esa época metía toda en la misma bolsa, hereje, protestante, judío, era todo lo mismo, ¿no? Una visión totalmente localista a la que él no adhería en contraste con esta visión universal, literaria, centrada en el libro, cercana a Israel, que heredó de estos antepasados ingleses. Así que, vamos a pasar rápido a las últimas diapositivas y cerramos con esto. A ver, querido Martín, mira, ya tenemos 1 hora y todavía no nació Borges. Lo que te propongo, a ver si 2 pinceladas. Mario, que no iba a entrar tanta información. Bueno, te felicito, honestamente hemos aprendido un montón. Pero ¿qué te parece si saltás a Suiza y después a la lectura de los grandes intelectuales judíos y 2 palabras sobre Ben Gurión? Porque a ver si podemos en 20 minutos terminar, porque la gente quiere hacer preguntas. Mostramos las cartas de Ben Gurión, si querés, eso es muy interesante. Bueno, todo esto Borges, como dije, lo lleva a una enorme afinidad con el judaísmo. Por esta universalidad, ser inglés a comienzos del siglo XX en la Argentina era como ser noruego. Y entonces Borges tiene mucha conciencia de este legado literario y religioso y se siente muy cercano al judaísmo. Ahora, ¿cómo se manifiesta esto en la vida de él? Bueno, esto me pareció interesante compartirlo, porque todo esto que les voy a decir a partir de ahora se encuentra en biografías. Lo anterior, hubo que recurrir a archivos, investigar durante años, por eso lo quiero compartir. Esto, lo que voy a decir ahora se suele decir en todas las conferencias que tienen que ver con Borges Israel. Entonces, y además está en el libro, que pueden acceder, Mario lo va a compartir con ustedes, Borges, el judaísmo de Israel. Así que quise compartir algo que no esté necesariamente en otras fuentes. Ahora, Borges ya empieza a publicar, en los primeros libros de él ya tiene referencias a la Cábala y a la Sefirot, lo cual es rarísimo. Creo que la primera mención es en 1930 y pico o algo así. O antes, 1923, ahora no me acuerdo, pero ya hay referencias muy tempranas. Más allá de eso, la familia se va a vivir a Ginebra, y vale la introducción anterior porque se va porque el padre se queda ciego y le dicen que se puede operar en Ginebra. Entonces va a ir a Ginebra, y en Ginebra él también se siente un poco extraño. Digamos, un argentino descendiente de ingleses, y se va en 1914, dice, éramos tan incultos y sabíamos tan poco de historia que no sabíamos qué era el año en que se iba a desatar la Primera Guerra Mundial, dice Borges. Quedaron atrapados, no se podían mover. Entonces, lo cual fue muy beneficioso porque Borges fue al colegio ahí, al colegio Jean Calvin. Fue un colegio calvinista, lo pone en palma genial por el protestantismo low church que tenían sus antepasados. Pero bueno, eso da para otro zoom entero. La cuestión es que va a este colegio, y sus mejores amigos en el colegio son 2 muchachos judíos, Simón Hichlinsky y Maurice Abramovich, que siguen siendo amigos de él toda la vida. Y con ellos comparte lecturas, paseos, son sus mejores amigos, no se hace tan amigo de los ginebrinos. Mantiene la amistad durante toda su vida. Es muy conmovedor, él tiene un texto sobre Abramovich que dice unas cosas hermosísimas. Lo recuerda después de que murió Abramovich, que murió antes de Borges. El texto se llama Abramovich, directamente. Y le dice, las generaciones de Israel estaban en ti cuando una tarde me dijiste sonriendo, lo dice en francés porque era el idioma que hablan en Ginebra, je suis très fatigué, j'ai 4000 ans. Dice, estoy muy cansado, tengo 4000 años. ¿No? Esa era la noción de antigüedad del judaísmo que sentía Abramovich y que Borges compartía. Después él solía lamentarse de que en estas provincias, como decía, de la Argentina, es tan infrecuente la antigüedad, ¿no? Parece todo mucho más reciente, ¿no? Pero bueno, está esa amistad temprana con estos 2 muchachos, como les digo, se sigue contactando incluso desde Argentina, y ellos consiguen además, no me acuerdo cuál de los 2 era, creo que era Abramovich, que era el más literario de los 2, que consigue que le publiquen un artículo en una revista francesa a Borges. Y se siguen comunicando, incluso hay un volumen de cartas que se llama Cartas del Fervor, que registra la correspondencia, que como digo se prolongó, y después él, muchos años más tarde, va a Suiza y se encuentra con ellos. Es un encuentro muy lindo.
parece que lo llama Abramovich y Abramovich atiende y dice, hola hombre, le reconoce la voz. Así que es una amistad que lo marcó, una amistad de adolescencia además, esas son amistades que marcan, ¿no? Bueno, después él va a España, antes de volver a la Argentina, y estoy resumiendo porque en realidad son 2 traslados de la familia Borges a Europa, no voy a entrar en detalles cronológicos. En España conoce a muchos personajes literarios, pero el que vale la pena nombrar en este contexto es a Rafael Cansinos Asens, que descubrió que tenía origen judío y se convirtió formalmente al judaísmo, y escribió unos libros hermosísimos, y al que Borges consideraba su maestro. Literalmente dice, Rafael Cansinos Asens era su maestro. Hay poco escrito de la relación entre Borges y Cansinos Asens, y si alguien quiere hacer una tesis con eso, sería muy interesante que lo investigue. O sea, hay investigaciones, pero no hay así como un libro definitivo sobre la relación entre esos dos. La verdad que sería muy interesante. Después, ¿qué más, Mario? Decime qué más querés que mencione. En un segundo que Mario está con el micrófono desactivado. Mario, si te lo activas nuevamente. Sí. Saltemos bastante en el tiempo y hablemos un poquitito de cómo le influenció Spinoza, Buber. Tenemos ahí, también tenemos el Golem, si querés podemos escucharlo. Dale, ahí vamos. Bueno, vamos a resumirlo de nuevo. La relación de Borges con Spinoza, más allá del poema, que ahora lo podemos escuchar, estoy pensando cómo decirlo brevemente. Yo creo que lo que le apasionaba a Borges acerca de Spinoza era esta búsqueda racional, intelectual de Dios, que es la misma que encontramos en este contraste entre protestantismo, metodismo inglés, que le parecía culto intelectual, cercano al texto. A él le fascina esa idea de buscar la voluntad de Dios en un libro, que Dios sea autor de un libro. Le fascina esa idea a Borges. Que una escritura en la que cada letra tenga un sentido. Y con eso Borges realmente se vuelve un estudioso del judaísmo. Hay citas, curioso, es muy extraño esto, hay citas del Talmud en la obra de Borges. Él tiene un libro que escribe con Bioy Casares, cuentos breves y extraordinarios, y hay citas directas del Talmud, que yo calculo que las debe haber sacado otros autores. Borges no leía hebreo, y no sé qué ediciones había en esa época como él pudiera acceder. Seguramente había alguna traducción en inglés, pero no sé si es una cita directa, eso habría que investigarlo. Probablemente sea secundaria porque él leyó un montón de libros sobre judaísmo, sobre hasidismo, le interesó muchísimo el Baal Shem Tov. Tiene este cuento, La muerte y la brújula, que está lleno de elementos judaicos, y además tiene toda esta cosa geométrica que Spinoza usaba en sus razonamientos acerca de Dios, que Borges curiosamente le fascinaba, pero dijo que quería escribir un libro sobre Spinoza quitándole toda esa armazón, para destilar el pensamiento religioso místico de Spinoza y quitarle todo ese armamento, todo ese armatoste geométrico que Borges decía que obstaculizaba la pureza del razonamiento de Spinoza. Después, escuchemos dale, ponelo, y hago un par de aclaraciones de ese poema. Bien, mientras que lo voy preparando, es el poema, ¿cuál de los dos que preparamos? Spinoza. Perfecto, un segundo, que ahí lo vamos a poner. Mientras tanto, Martín, aprovechá, toma un vaso de agua, si querés, que estuviste hablando un montón. Tiene mi gato, así que... La verdad es que nos han llegado muchos comentarios y están escuchando desde muchas partes del mundo, así que en un ratito te voy a contar, Martín, desde dónde nos estuvieron escuchando, y ahí comparto pantalla, comparto el sonido, debería estar bien, un segundo, ahí va, y ponemos play. Spinoza. Las traslúcidas manos del judío labran en la penumbra los cristales, y la tarde que muere, miedo y frío. Las tardes a las tardes son iguales. Las manos y el espacio de Jacinto, que palidece en el confín del gueto,
casi no existen para el hombre quieto, que está soñando un claro laberinto. No lo turba la fama, ese reflejo de sueños en el sueño de otro espejo, ni el temeroso amor de las doncellas. Libre de la metáfora y del mito, labra un arduo cristal, el infinito mapa de aquel que es todas sus estrellas. Qué belleza. Y Qué belleza. ni más ni menos que la voz de Borges, ¿eh? Lo hemos escuchado de él mismo. ¿Querés, Martín, que ponga también el otro? No, después, todavía no llegamos. Perfecto. Después, más hacia el final. Sobre esto quería comentar unas cosas. Primero, habla de las traslúcidas manos del judío, y esto se lo explicó Borges a amigos míos personalmente, es porque al parecer es uno de los síntomas de la tuberculosis. Disculpen la interrupción por este erudito amigo mío, le gusta habitar mi biblioteca, se une a la charla. ¿Qué opinas? Bueno. Está enojado. ¿Qué pasa? Bueno, lo voy a dejar, bajá. Disculpen. Perdón. Lo de las traslúcidas manos del judío es porque es uno de los síntomas de la tuberculosis. Después, ahí está enfatizando esto de lo que estábamos diciendo hace un rato, que lo que a él le fascina es este método racional para investigar lo místico. Fíjate que dice libre de la metáfora y del mito. Y el mito siempre se contrasta, digamos, con el logos, con la palabra, con el razonamiento. Así que eso es lo que está diciendo, estudiar lo religioso a través de la mente, que es gran parte de lo que trataba de hacer Spinoza y lo que también hacía que a Einstein lo traiga Spinoza, ¿no? Dicho sea de paso, otra mente brillante, y eso da para un artículo, ¿no? Ahora que lo estoy pensando, ver que lo que a Borges le atraía de Spinoza era lo mismo que lo atraía a Einstein. También le fascina a Borges la Kabbalah. Sobre esto vamos a hablar de su amistad con Gershom Scholem, a quien él visita cuando va a Israel. Él lo había leído mucho a Gershom Scholem, le dicen, bueno, ¿a quién le gustaría visitar cuando se está organizando el viaje? Y dice, bueno, sin dudarlo, Gershom Scholem, ¿no? Y pasa una tarde hablando, he visto la dedicatoria que le hace Gershom Scholem, que le dedicó, creo que uno de sus libros sobre Cabra, no me acuerdo, pero estaba escrita en hebreo. Recuerdo haberla visto en la biblioteca de Borges, que la he visto en la Fundación Borges una vez. María Kodama me mostró ese libro. Me acuerdo que me emocionó mucho, porque además era la copia personal de Scholem. Se ve que no tenía otros ejemplares y decía Gershom Scholem y abajo decía una dedicatoria. Pero, digamos, está como el hecho de que el libro había sido la copia personal de Pasa, ¿no? Nos pasa, digo, no me voy a comparar con Scholem ni remotamente, pero digo, Perdón, Martín. Gershom Scholem, que mucha gente no lo sabe, es quizá el especialista en Kabbalah más importante del siglo XX, ¿no? Para enganchar el tema, ¿no? Vale, perdón. Gracias, Mario. Gracias por tus atinadas intervenciones. Yo por ahí, en el afán de cubrir todo, me salteo alusiones y explicaciones. Es bueno tenerte ahí. Es bueno saber que estás en serio, me tranquiliza. Entonces, bueno, y acá hay algo que decir interesante, que es que, acuérdense que a Spinoza lo expulsan de la comunidad judía, de Holanda, y queda marginado de los estudios judaicos, y el que hace mucho por restablecerlo es Ben Gurión, y ese es un punto en común que tienen ellos. Acá se organizó en la Argentina algo que yo le agradezco siempre a Baruch Tenenbaum, que fue hace muchas décadas ya, que una vez que Ben Gurión dejó la política y vivía en Sde Boker, en el Negev, en el kibbutz, ¿no? ¿Sí? Ya hay una correspondencia con Borges, ¿no? Que bueno, a mí se me ocurrió, cuando vi que había esa afinidad, buscarla en el archivo de Ben Gurión, en el archivo de correspondencia, y la encontré. Es muy divertida la correspondencia entre ellos dos, pero había mucha afinidad en esta búsqueda de Spinoza. Y Ben Gurión viene a la Argentina
y hay una reunión entre, digamos, hay un evento que se organiza en el que Ben Gurión y Borges y otras personalidades disertan sobre Borges. Obviamente los dos grandes oradores son ellos. Yo agradezco profundamente a Baruch Tenenbaum, lo aprecio muchísimo por haber organizado este evento, y por otro lado debo decir que estoy frustradísimo, y se lo digo amistosamente cada vez que hablo con él, digo, ¿cómo no lo grabaste? O sea, no hay transcripción. Imagínense lo que sería el diálogo entre esos dos colosos, Borges y Ben Gurión, hablando de Spinoza. Es como pensar en la biblioteca de Alejandría que ardió. Me hace mal cada vez que pienso que eso existió y no está grabado. Pero bueno, hay una porción pequeña del diálogo entre ellos dos, que lo recuperé, como digo, buscando en archivos. Dije, bueno, ya que perdimos esa interacción, por lo menos que haya otra. Y hay un vaivén de cartas. Iran, lo tenés ahí en el otro PowerPoint, si querés pasarlo rápidamente. Dale, si me esperás un segundito, ya te lo preparo. Dale. ¿Vamos bien, Mario? Sí, mientras la gente puede ir haciendo preguntas, acotaciones, comentarios. Que se las manden a Ilan nomás. Que los hay muchos, pero mientras tanto te tengo con una pregunta, Martín. Me preguntaron si Borges no sabía hebreo y aún así si tenía libros en hebreo. Son dos preguntas en una, si sabes la respuesta. A ver, déjame pensar. No sabía hebreo. Siempre lamentó no saber hebreo. Pero nunca lo estudió. Hay que decir, además, tenemos que aclarar esto. La posibilidad de estudiar un idioma como el hebreo, que se escribe con otro alfabeto, también se vio coartada. Borges a los 55 años se quedó ciego. O sea que también quería estudiar japonés, pero es complicado cuando se trata de un alfabeto, de un sistema de escritura distinto a nuestro, ¿no? Bueno, acá está, esta es otra investigación que hice, y acá pudimos recuperar un poquito de ese diálogo, que tiene costados bastante divertidos. Pásalo nomás. Bueno, acá está el evento que organizó Baruch. Fíjense lo que es eso. Borges ahí en el centro con su bastón, y Ben Gurión ahí a la derecha. Le voy a decir de nuevo, ¿cómo no lo grabó, por Dios? En fin. Bueno, este es el archivo donde estaban las cartas. Así que ahí fue donde pasaron décadas. Pasaron más. Ahí vamos. Esta es la letra, no de Borges, porque miren la fecha, como dije, Borges se quedó ciego en 1955. Esta mano temblorosa, un poco temblorosa, es la mano de Leonor Acevedo de Borges, que para ese entonces tenía 80 años, calculo, ¿no? Nació en 1876, son 24 años del siglo XIX, más 66, sí, son 80 años. Fíjense, esto sí por ahí se los leo, porque no queda muy claro, ¿no? No se ve muy bien. Las vicisitudes del hombre, o sea, está escribiendo Leonor Acevedo, pero lo único que hace es de amanuense, se transcribe, no es de ella, ¿no? Buenos Aires, creo que dice, octubre 16, 1966, a David Ben Gurión, de mi alta estima, y esto está dictado por Borges. Las vicisitudes del hombre son innumerables y muchas. Yo no querría que éstas me impidieran decirle siquiera por escrito la larga admiración que su obra múltiple ahí no sé qué dice, ahí, suscitado en mí. ¿Acaso usted no ignore la afinidad que siempre he sentido por su admirable pueblo? He estudiado con singular dedicación, y esto es lindo porque es un testimonio personal de él, la mente de Spinoza, fíjense otra vez este énfasis en lo racional. He aprendido el alemán de la obra de Heine. He procurado penetrar a través de las páginas de Buber y de Scholem en el orbe insondable de la Cábala y de los Hasidim. Creo asimismo que más allá de los azares de la sangre, pasaron nomás, todos somos griegos y hebreos. Espero continuar alguna vez este iniciado diálogo con usted. Muy afectuosamente lo saluda, y ahí ven la firma de Borges y su dirección en Maipú 994, ese departamento discreto de la avenida Maipú en Buenos Aires. Voy a contar una anécdota, no lo puedo evitar, una sola frase. Vargas Llosa lo visitó en ese discreto departamento,
sorprendido por lo sobrio y humilde que era, le dijo, ¿cómo puede ser, Borges, que usted viva en un departamento así? Esto contado por Piglia y por otra fuente, ¿no? Lo estoy citando directamente, obviamente. Yo no lo sé, lo cita Bioy Casares en su libro y hay otra fuente más. Y al día siguiente Borges se molestó muchísimo por esto, porque tenía esa sobriedad criolla, también metodista. Y al día siguiente le preguntaron si le había visitado el gran escritor Vargas Llosa, y él dijo, no, me visitó un peruano que debía ser un agente inmobiliario porque estaba muy urgido porque yo me mudara. O algo así. Así que terminó un desencuentro, por lo que cuenta Piglia, bastante lamentable. Y Bioy también, ¿no? Bueno, Bioy citando a Borges. Bueno, este es, digamos, el primer salvo, ¿no? Entre Borges y Ben Gurión. La cuestión es que, bueno, alguien agarra esta carta de Borges y la traduce al hebreo. Esto es interesante con respecto a la pregunta de si Borges sabía hebreo o no sabía hebreo. No, mandó la carta en castellano. Y acá está la traducción al ibrit. Al mismo tiempo, perdón, Martín, que te interrumpa, te pregunto porque la gente me está preguntando si hay monumentos, calles o algún homenaje hecho a Borges en Israel. Por ahí la embajadora también puede. Hay una calle, monumentos no tengo noticia, la verdad que no. No, pero creo recordar, yo no sé si es un lugar muy habitado por argentinos, o era un kibutz que hay muchos argentinos. Hay una calle Borges, tal vez más de una. Es buena la pregunta. Recuerdo eso, muy así Por de lo menos refilón. de que una calle sí se llama San Martín, por ejemplo. No, pero hay una calle Borges. Yo recuerdo que alguna zona o algún kibutz en que había muchos argentinos, hay una calle Borges en Israel. Te voy a decir como anécdota que Borges siempre deploraba la idea de que, por lo menos lo decía, de que nombraran una calle Borges y decía, no en Israel, porque ahí se lo hubiera tomado como homenaje, pero acá en la Argentina decía, no va a faltar alguien que se le ocurra hacer la estupidez de ponerle mi nombre a una calle, en Buenos Aires, decía. Y la estupidez la hicieron y encima la pusieron en la calle Serrano, que es la que delimita a la pareja de su barrio, y él le hubiera parecido espantoso que a Serrano, justamente, que era la calle de su infancia, le pongan Borges. Pero bueno, no importa. Sí, la embajadora estaba preguntando algo. No estoy preguntando, quiero comentar que mire, y tenemos un calle en su nombre en Ashdod. Ah, en Ashdod. ¿Y ahí había muchos argentinos en algún momento? Bueno, en todo el país, casi un porcentaje de la población israelí es argentina. Somos una plaga. Pero sí hay una calle en su nombre en Ashdod, por lo menos. Tenía ese leve recuerdo. Muchas gracias, embajadora. Qué privilegio, ¿no? Estar dando una... Esto sí que no me lo voy a olvidar. Es verdad que va a ser memorable, pero no por mí, sino por todos ustedes. Yo no me lo voy a olvidar. Tener el privilegio de tener amigos y a la embajadora de Israel en una conversación. Que tranquilo, es un privilegio que nos estamos dando 314 pantallas, por lo menos. El número 3,14. 3,14, exactamente. Muy borgiano, tendría infinitos dígitos, es un número irracional. Bueno, pasalo así vemos el resto de la carta en ibrit, porque esto es en membrete nada más. Ahí está. No creo que mi ibrit sea suficiente para leer esto y además sería demasiado largo, pero ahí la tienen. Es lo mismo que decía en castellano, digo, para los que no pueden leer ibrit, dice lo mismo que acabo de leer en castellano. Para los que pueden leer ibrit están leyendo la traducción. Es un detalle simpático, pero esto ya no es de pluma de Borges, es una traducción de lo que la madre de Borges transcribió que Borges le dictaba. Ahí está. Así que es lindo verlo en hebreo, pero esto ya no es dictado por Borges, sino traducido. Pero es lindo, ¿no? Estoy viendo ahí abajo, eso sí, ¿no? Que dice Haf Lamed Borges, J.L. Borges, ahí abajo. Claro, pues están transcribiendo en hebreo la firma de él, que dice J.L. Borges. Qué divertido. Mientras Martín... Le mando un enorme saludo a mi morada de ibrit, que no sé cómo me aguanta, a Ruti Mendelssohn, que es una genia absoluta. Hace años que estudio con ella y aprendo muy poco, pero sigo persistiendo. Así que gracias. Infinitas gracias. Aprovecho ya que estamos justo en una diapositiva en hebreo. La gente me está preguntando si conocés detalles de la relación con Sholem. Si podés hablar un poco. Mirá, la relación con Sholem se limita a esta visita. Él está y dice, yo conversé, lo dice en su autobiografía, lo pueden checar en la autobiografía de Borges, que es donde él menciona que estuvo, dice, pasé una tarde con Sholem en Jerusalén, dice, creo. Digamos, la relación es epistolar, y después es personal durante una tarde, no es que hay un vínculo continuo. Y después, bueno, por supuesto, está la relación
la afinidad intelectual de los temas de interés. A Borges le interesaba muchísimo la cábala y le fascinaba el misticismo judío. Es curioso eso, ¿no? Por un lado le fascinaba Spinoza, que es completamente racional, y por el otro lado le encantaba la cábala y lo absolutamente místico. Eso le fascinaba. La mística a Borges siempre le gustó y él tuvo sus propias experiencias místicas, así que supongo que esa búsqueda de él lo debe haber acercado. Es parte de su peregrinaje, esta parada de los Hasidim, ¿no? Esta detención o este stop de su peregrinaje se debe a esa búsqueda mística, ¿no? Pero la relación se limita a eso, haber leído a Scholem desde mucho antes de conocerlo, haber compartido una tarde conversando con él. Y como les digo, hay rastros de judaísmo, digamos. ¿Saben dónde sería interesante buscarlo? Si alguien quiere buscar una pista, estoy dando un tip. Ahí no puedo dejar de ser un profesor universitario y un advisor académico. Habría que agarrar el libro que hicieron Germán Álvarez y Laura Rosato en la Biblioteca Nacional, que contiene todas las inscripciones que Borges hizo cuando todavía vivía y abandonó en la Biblioteca Nacional, o cedió, no se sabe, son cientos de libros, y habría que buscar si hay un libro de Scholem ahí y ver qué cuento le inspiró directamente. Porque muchos cuentos de Borges tienen génesis. En libros que él leía, subraya una idea, empieza a escribir en los márgenes, después escribe en la tapa o la contratapa, o la portadilla, no sé cómo se dice. Las últimas hojas en blanco, las primeras, y después de ahí sale un cuento. Así que sería interesante ver qué cuentos de Borges están inspirados. Es posible que en ese libro que hicieron Laura Rosato y Germán Álvarez, de todas las anotaciones, se tomaron el trabajo de buscar en los fondos de la biblioteca cientos de libros, entre los casi el 1.000.000 de libros, o por ahí más de 1.000.000 hay ahora, en la Biblioteca Nacional, y buscaron todos los libros que alguna vez pertenecieron a Borges y transcribieron laboriosamente, porque la letra de Borges era de hormiga, ¿no? Así que bueno, pero sigamos, porque hay más cartas entre ellos dos, así que... Bueno, querido Martín, ya sí. Estamos en 1 hora y media. Bueno. Pero terminando esto, hablas 2 palabras de las visitas a Israel y damos opción a las preguntas. La verdad, te comprometemos para la segunda charla, porque... Yo te voy a dar un curso sobre esto. Es cierto. Bueno, perdón, no solamente... O sea... No solamente Mario te compromete, Martín, sino la gente. Me están mandando muchos mensajes pidiendo que haya otra más. Yo no me canso de hablar de esto, así que ya se dieron cuenta, tengo un montón de vetas que he cortado esta vez, porque no puedo seguir, si no seguiría hablando 2 días. Esta es la respuesta de Ben-Gurión a Borges, y la hace en hebreo. Y después está la traducción, y esto sí lo quiero enfatizar antes de dejar el tema de esto y pasar a redondear con lo que me pidió Mario, que ahora me olvidé qué es, pero ya me voy a acordar. Pasá a la próxima hoja, por favor, porque tengo una teoría sobre esto, sobre quién la tradujo. Porque está, fíjense acá hay 2 leves detalles que son muy simpáticos, y tienen que ver con los sefaradí. Fíjense, esta es la traducción al castellano de la misiva que Ben-Gurión le escribe originariamente en hebreo, ¿no? Bueno, esto sí lo pueden leer, así que no está en letra de máquina. Pero fíjense lo que dice: le agradezco profundamente su carta de la Embajada de Israel en Buenos Aires. Me fasciné cuando encontré esto en el archivo. Fíjense que ahí está estampada la fecha arriba, y también tiene una inscripción en ibrit. Dice, de la Embajada de Israel en Buenos Aires oí mucho sobre su personalidad. O sea, con esa frase. Oí, dice. Y después dice sobre con B corta. No son errores, es judío español, es ladino eso. Entonces yo estaba pensando quién puede haber sido el que tradujo esto. Digamos, no tengo la seguridad, pero las fechas coinciden. Sospecho que fue Itzhak Nabón. Bueno, era una referencia de judío español, ¿no? Y trabajó, obviamente, un vínculo cercanísimo con Ben-Gurión. Así que me gusta pensar que esta traducción, obviamente es de alguien que sabía judío español, y no sé qué otra persona cerca de Ben-Gurión en esa época podía saber judío español, así que estoy casi seguro que fue Itzhak Nabón. Así que bueno, fíjese que lo invita, dice: sería para mí un gran placer si usted pudiera visitar nuestro país y encontrarnos en mi hogar, en el Kibbutz de Boker, en el Negev. Qué lindo es, hermoso. Estoy seguro que era Nabón, porque habla de que él, cuando estuvo en la Embajada de Israel en Buenos Aires, y él trabajó en la Embajada de Israel en Buenos Aires, así que... Sí, es más, probablemente haya sido el gestor de este acercamiento, ¿no? Ahora con que me decís esto, porque digamos, esta es la primera carta de Borges a Ben-Gurión, pero antes, yo no me acuerdo
a quién le escribe, pero la embajada ya empieza desde antes, habría que ver la fecha en que estuvo Nabón, ya le empieza a escribir, a interesar al gobierno israelí. Bueno, dicho sea de paso, acá estamos cercanos a la guerra de los 6 días, quiero contar que a Borges, bueno, no lo cito porque, de nuevo, cada vez que hay una conversación sobre Borges e Israel, se habla de los poemas que Borges escribió sobre Israel. Pero escribe uno, cuando Israel gana la guerra de los 6 días, se publica en Dabar, que es la revista hebraica, y él entra a Hebraica trayendo este poema sobre Israel, diciendo ¡viva la patria! Así que digo, eso lo describe cabalmente, ¿no? Este vínculo cercano, era patriota con Israel, ¿no? ¡Viva la patria! Entra diciendo. El testigo de esto fue un librero que, bueno, no lo digo porque no sé si tiene ganas de que le llevan consultas sobre esto, así que bueno. Vuelvo un segundito atrás, que la embajadora quería decir algo antes. A ver, Dale. No, pero lo que quise decir es que Yitzhak Nabón era el tercer secretario en la embajada, cuando comenzó, cuando Jacob Tzur era el presidente. Ahí es. Eso El embajador, disculpa, y después Yitzhak Nabón se hizo presidente, pero mucho más tarde. Sí, yo creo que hay una carta a ¿cómo se dice? Tzur, o Tzur, no me acuerdo cómo se pronuncia. Jacob Tzur se llama. Creo que hay una carta de Borges a él, y habría que rastrearla, ¿no? No sé dónde tengo esa idea, hay un montón de cosas que tengo en la casa que no sé dónde lo saqué, pero creo que hay una carta ya a él, y entonces eso diría que seguro es Nabón. Lástima que no lo agarré, falleció hace unos años, me habría encantado entrevistarlo, qué pena eso. Bueno, contá algo del premio Jerusalén y le damos opción a la gente para que... Bueno, y nada más que contar, bueno, le dieron este premio Jerusalén, se lo dio creo que era el intendente, ¿no? Teddy Kollek, era el intendente de Jerusalén. Lo lindo es cuando vuelve de Israel, Borges. Voy a contar algo que es del primer viaje de él. Dice eso que vos decís ahí, tengo la sensación de haber venido de un lugar donde todo el mundo está lúcido y despierto, a unas provincias lejanas donde todo el mundo está dormido, ¿no? Por esto que decía él, de que era el país más, decía, la nación más antigua y la más nueva, ¿no? Así que, no sé, es otra manifestación de cercanía. Esos 2 viajes lo fascinaron a Borges, lo fascinaron. Y a mí me gustaría encontrar más información. Lamentablemente, estoy seguro de que en la embajada había un montón, pero lamentablemente, gracias a manos, no voy a repetir, terroristas, criminales e imbéciles que la volaron, eso se ha perdido. Yo me pregunto qué copias habrá quedado. Martín, para que sepas, hay un libro que escribió Jacob Tzur, que es en hebreo. Es sobre su tiempo desde Uruguay hasta Argentina y después a Chile. Hay un libro en hebreo. Y yo tengo una copia. Excelente, vamos a estar en contacto. Muchas gracias. Bueno, ¿qué más? Bueno, le damos opción a primero un aplauso gigante de todos y todo el público y damos opción a las preguntas. Hemos aprendido un montón, 1 hora y media de erudición de primera. Te dije que iba a ser mucho, te dije que da. Hablando de eso pensaba, va a ser como las mangueras contra incendios de anoche. Vamos a hablar de Borges y... Te digo, corté 20 tangentes, te digo que... Bueno, lo que pido es lo siguiente, para poder hacerlo de forma ordenada y por lo menos que algunos puedan interactuar. Sé que lo que estuvo relatando Martín da para muchos comentarios, pero si hacemos comentarios largos, no podemos dar el espacio a la pregunta para que más gente pueda preguntar. Entonces, a las personas que les active el micrófono les pido que por favor sean concisos y aprovechen a hacer una consulta puntual. Mientras tanto, Martín, te hago una última pregunta que me llegó desde el chat antes de abrir a la gente, que dice si es cierto que cuando Borges fue desplazado de la dirección de la Biblioteca Nacional, la Sociedad Hebraica Argentina le dio una oficina para que se instalara allí. Sí, es cierto, es cierto. Y eso era por la amistad con Korenville, que estuvo mucho tiempo en Hebraica. Se hizo muy amigo, se sentía como en su casa. De hecho, te voy a contar una anécdota, cuando uno de los sobrinos de él le dijo que se iba a afiliar al Jockey Club, dijo, no hagas eso, Sociedad Hebraica, que hay gente mucho más interesante y te puedo presentar mucho más escritores. No lo hagas. Sí, es cierto, es cierto. Había una cercanía. Korenblit dejó escritas cosas muy lindas de la amistad de él con Borges. Hay
bastante tela para cortar. Te iba a sugerir, ¿no querés mandarlas por chat, que la gente te mande las preguntas por chat y me las pasás vos? Porque si hacemos el pasaje de micrófonos y todo, vamos a perder una cantidad de tiempo enorme. Después, si me quieren escribir a mí, ahí repetimos los datos al final, pero yo preferiría... Era parte de lo que te iba a pedir. Si querés aprovechar mientras que la gente entonces escriba y seleccionamos algunas preguntas, si querés repetir tus datos para que se puedan comunicar con vos. Ponelo ahí en el slide, va a ser lo mejor. En Facebook me encuentran como Martín Adis. Me buscan, estoy ahí, me van a reconocer por... Está mi cara. En Twitter no está mi cara, pero soy Martín Adis en Twitter, en Instagram. Soy fácil de encontrar. Está mi website, que predecible convencionalmente se llama martinadis.com, acuérdense la H nada más, Martín, H-A-D de dedo o de David y latina S.com. Y ahí está, hay un mail de contacto, si no, eso es lo mejor, porque si empiezo a dar mails y todo, después transcribirlos es un plomo. Me buscan martinadis.com, me escriben desde ahí, desde el sitio web. Mi dirección de mail, mejor el Gmail, martin.adis@gmail.com, acuérdense del punto en el medio, en el Gmail. Después, ¿qué les iba a decir? Bueno, tienen Twitter, tienen Instagram, no sé qué más decirles. Empezamos por ahí, después... Estamos sobreconectados por todos los medios posibles. Sí. Me pregunta la gente... ¿Cuándo hay una reedición de Literatos y Excéntricos? Estaría siendo imposible conseguir. Mirá, voy a retocar, en cierto modo, lo agradezco, yo tengo mucho pudor de hablar de mis libros porque me molesta mucho cuando la gente habla para comercializar algo, ya sé que las cosas se venden hoy en día, pero no puedo evitar cierto pudor, entonces tengo la ventaja de que mis libros están completamente inagotados e inhallables, incluso, voy a decir la marca porque no quiero usar el eufemismo, en Mercado Libre, no se encuentran por ningún lado, con lo cual... Sí voy a pasar un aviso, que es, busquen una editorial que lo publique y les mando una copia. O sea, cuando salgan, al que me encuentre una editorial, le mando 10 ejemplares, si quiere se los regalo 20, se los regalo a sus amigos, yo no tengo problema. Por suerte, mi profesión es informática, así que los libros yo no lucro con esto, pero sí estoy buscando editoriales para reeditar estos libros míos porque se agotaron. Y bueno, digamos, en este contexto de pandemia y de tanta cosa, es difícil encontrar editoriales. Si lo editas electrónicamente, después las editoriales se ofenden y ya si tienes éxito por tu cuenta no te quieren ni tocar. Entonces por eso prefiero no hacerlo. Si no encontramos una editorial, lo voy a publicar online. Pero preferiría que no, porque están llenos de imágenes y fotos y manuscritos como esa que les mandé, esta señora me parece Borges con peluca y otros antepasados que son súper pintorescos. No dije nada, pero los antepasados ingleses de Borges, uno tenía una colección de cráneos y hacía frenología, era amigo de Charles Darwin. Otro escribió una guía doméstica para casos de insanía en la familia y fundó un manicomio en el que hacía laborterapia de avanzada, un genio el tipo. Y estaba lleno de personajes así, súper exóticos y pintorescos. Y tengo fotos de todos estos lugares. Así que sería lindo hacerlo en papel. Así que también lo quiero hacer en inglés, dicho sea de paso. Lo puedo traducir yo. Pero sí, estoy buscando dónde publicarlo, porque yo lo saqué por Sudamericana, lo saqué por MC, pero, digamos, ¿vieron el eufemismo cuando echan a alguien de una corporación y dice que se dedica a otros intereses? Bueno, MC y digamos, las empresas editoriales... No, pero es verdad, cambió el mercado editorial. O sea, es muy diferente, así que estoy buscando editoriales, o estoy buscando, se aceptan. La verdad que no estoy haciendo mucho esfuerzo tampoco, estoy en otra. Bien. Martín, me llegaron dos preguntas que son variadas, pero por ahí sabes la respuesta, que pregunta... ¿Cómo se entiende su amistad con el pintor, espero decirlo bien, Jules Solar? ¿Puede ser? ¿Cómo se entiende y por qué no habría de entenderse? No, yo te Perdón, contesto una pregunta con otra pregunta, parezco un rabino, pero con eso. ¿Cómo se entiende? No sé, no quiero decir nada que ofenda al que hizo la pregunta, para nada, pero no sé qué contestar a eso. Jules Solar era un tipo interesantísimo, era un místico. Era un personaje muy gracioso, además. Borges creo que cuenta en su autobiografía, decía, ¿y qué hiciste hoy? Dice, bueno, entre la mañana y el mediodía inventé 16 religiones, dice Jules Solar. Así que creo que con eso respondo a la pregunta. Era un personaje sumamente excéntrico. En Buenos Aires hay un museo Jules Solar y tenía unas pinturas originalísimas, era un tipo que sabía muchísimos idiomas, así que, bueno, por eso yo, el que no está entendiendo la pregunta, la estoy tomando en modo estricto. Había mucha afinidad entre ellos dos. Así que eso le explica, si se quiere. Bien. Se llamaba Darío Schultz Solari. Eso de Schultz Solari es un
un nombre que él se inventó. Y el padre era ingeniero y trabajó en la penitenciaría que estaba en la ahora Plaza Las Heras, en Palermo. Me parece que el que legó los terrenos, yo la llegué a ver la penitenciaría cuando era chico. Mi padre trabajaba ahí, no viene al caso, pero ya que estamos. Una Mi pregunta, padre Jules. Vale. Martín, me parece que me los intimidaste a los del público porque me mandaron 2 o 3 preguntas nada más, que dicen... Eso suele pasar, y yo digo, no puedo haber sido tan claro. O los aburrí, o no sé qué. No, la gente pide más, así que vas a tener que hacer No, 2 encuentros más. Encantado. Esto es un plato de plaza. Es que además tiene que ver con todas las cosas que me interesan. Digo, para explicarlo, mi afinidad con Borges me fascina. O sea, estudié antropología, estudié lingüística, estudié filología, estudié como 15 idiomas. Me fascina todas las cosas que le fascinaban a él. Entonces, y en gran parte ha sido, de alguna manera, mi guía y mi maestro. Digo, humildemente lo digo, no sé ni un milésimo de lo que sabía él, pero me ha guiado mucho en mis lecturas. Así que, digamos. Y bueno, y además mi abuela, el mentor literario fue Pedro Enrique Sureña. Mi abuela, Ana Rosa Genikovich, conocía a Borges, era de todo ese círculo. Así que, antes que me pregunten cómo llega Borges, les cuento que la pregunta debería ser ¿por qué no me escapé? Pero yo la respondí también. Así que dale. Preguntan cuál fue la actitud de Borges frente al antisemitismo en su época y la Shoah. Mira, de la Shoah hablo poco, lo voy a decir rápido para aclararlo, porque Borges le tenía espanto digamos, a ese tipo de barbarie inhumana, digamos. Contra la mitología que se ha armado, que era pro-militar, y toda esa tontería, porque una vez almorzó con Videla, yo siempre digo, Sábato la compañía se almorzó con Videla. Así que, y además, bueno, después firmó una solicitada con las madres, y los empezó a criticar impiadosamente a los militares en 1980, cuando había que animarse a criticarlos, ¿no? Así que eso de que dicen de que era pro-militar es una tontería. Lo visitó a Pinochet porque todo el mundo le dijo que no lo hiciera, igual que eso era un cabeza dura, y además hasta ahí entiendo que no tenía la menor idea, porque además Borges estaba ciego, se enteraba de las noticias por su madre, que había nacido en el siglo XIX, estaba en Marte Borges. Cuando se enteró la segunda vez que fue a Chile, Pinochet lo invitó, y Borges lo mandó a freír espárragos. No lo visitó, no quiso saber de nada, y creo que es uno de los escritores que con más valor ha criticado a los militares en Argentina, Borges. Y además con una ironía filosísima. Yendo de esto, o sea, por eso, asistió al juicio de las juntas, escuchó sobre una sesión de tortura y salió demolido de eso, casi descompuesto. Entonces, la verdad, hay menciones de la Shoah, pero no sobre los hechos puntuales de la Shoah, porque Borges la sensibilidad de él no lo podía procesar, era una enormidad. Obviamente, bueno, contra el nazismo también tiene un texto que es definición de germanófilo, que dice que ser, en la época de los nazis, ¿no? Que ser, ¿cómo se dice? Seguidor de Hitler es como ser seguidor de la barbarie, de la estupidez. No, abominaba el antisemitismo. Y de nuevo, cuando poca gente decía nada, Borges se despachaba. La verdad, no lo puedo decir ahora todo, pero lo acusaban de ser judío y escribe un texto, Yo judío, que es extraordinario, en el que dice, bueno, todavía no encontré la certeza, me encantaría, me honraría ser judío. Y tuvo un rol así, entre los intelectuales latinoamericanos, yo creo que, si no fue el más, es ahí. Soy cauto porque no sé qué otros intelectuales latinoamericanos se la habrán jugado tanto, pero los criticó de una manera enorme. Y tiene un cuento él que se llama Deutsches Requiem, cuyo protagonista es un oficial nazi, y Borges dice, lo hace decir, digamos, después de la destrucción, del holocausto y todo, dice, bueno, triunfamos porque nosotros lo que buscamos es la destrucción. No importa si se destruyó Alemania, somos como agentes de la destrucción. Así que no, Borges detestaba eso. Además, bueno, también pensemos que estaba del lado inglés, así que tiene también un texto sobre pidiéndole al destino o a Dios que los alemanes no logren invadir Inglaterra. No, pero detestaba, o sea, la discriminación él la detestaba, el antisemitismo le parecía una imbecilidad. Otro día, si quieren, les cuento, porque la verdad que el humor de Borges no ha sido suficientemente explorado, y la verdad que era un personaje sumamente cómico, o sea, finamente cómico, pero graciosísimo, o sea, intelectualmente, ¿no? Brillante, pero a los nazis les decía cosas, además tenía esa cosa de understatement inglés, y además los nazis, bueno, solían y suelen ser exaltados, y
y él por ahí decía 3 palabras y los demolía. Era como un artista marcial de la palabra. Era genial, la verdad. Otro día abundamos más sobre eso. Pero Martín, estaba absolutamente perdón, Mario, si te parece hacemos una última pregunta que la responda Martín y ya empezamos a cerrar. ¿Te parece, Mario? Hay que darle alivio a la audiencia, que ya nos ha soportado demasiado. Y le pediremos a la señora embajadora Galit que cierre después la actividad. A Galita hay que pedirle especial disculpa, porque siendo una funcionaria de tal talla nos ha Hemos soportado también. consignado acá. Seguro tiene cosas más importantes que hacer, pero bueno, le agradecemos profundamente la presencia. Lo que no podemos negar es que por un tiempo nos hemos olvidado de la pandemia y hemos estudiado cultura profundamente. Y eso... Y nos hemos divertido, que es lo más importante. Exactamente, exactamente. La pregunta, Martín, es si nunca quiso estudiar hebreo porque tendría que entrar a la Kabbalah y a la meditación, y si tenía cuidado de no hacerlo. ¿Tenía temor de hacerlo? Así me preguntan. ¿Les puedo decir simpáticamente a la audiencia que están haciendo preguntas extrañísimas? Con todo afecto. No, temor, no. A ver, el hebreo no sé, lo voy a decir humildemente. Yo la verdad que no había estudiado ninguna lengua semítica. Ahora me entusiasmé, así que estoy estudiando, digamos, la historia de los alfabetos que llevan al hebreo, el cananita, el proto-cananita, es muy interesante. Ahora ya me metí en eso. Pero yo había estudiado más que nada lenguas europeas, y el hebreo es, no sé, a mí me costó más que el japonés, voy a ser sincero. O sea, me partió la cabeza. Es un mundo, gramaticalmente, es muy difícil. O sea, es un idioma que si vos estás, digamos, Borges era de tradición europea, sabía latín, sabía francés, después estudió, como él dice, a través de los poemas de Heine, que son, usan palabras muy simples, estudió alemán para leer a Schopenhauer, y se debe haber estrellado contra el hebreo. Digo, no hay que tener un motivo para no estudiar hebreo. A ver, uno, quiero decirlo en el nivel de dificultad, o sea, tiene que tener un motivo para estudiarlo, pero no para no estudiarlo. Es muy difícil, uno tiene que realmente tener mucho cariño. De nuevo, mi manera de hebreo, que seguro está ahí, se va a enojar muchísimo con este comentario, Ruth, te pido disculpas, pero es así, o sea, hay que fascinarse, te tiene que gustar, o tenés que estar viendo Israel, o tenés que querer acceder a una literatura, o a una lectura, o a la Torá, o al Talmud, o a Midrashim, no sé, tenés que estar buscando algo, porque digamos, no es un idioma que vos vas a decir, te vas a hacer un curso en Pitman en 3 meses y lo vas a entender. Exige mucho esfuerzo, así que, y más a un ciego, acuérdense, él se va quedando, él era muy miope, o sea, si a nosotros, digo, a mí me ha costado, uno de mis grandes triunfos ha sido distinguir las raíces de la Dalet, imagínense siendo miope. Así que, digamos, hay muchos motivos por los que no tienen nada que ver con el temor, o, digamos, sencillamente, yo creo que visualmente le ha resultado muy difícil. Y después, bueno, qué sé yo, estaba ocupado, escribía, pensaba, hacía otras cosas, no sé. Y además él decía que no tener un idioma era una manera más de poseerlo. Él decía que estaba feliz por haber olvidado el latín, y que decía que el olvido era una suerte de posesión, por ejemplo. Y que el no saber árabe lo había habilitado a leer muchas traducciones de la Mil y una Noches, entonces eso era mucho mejor que saber árabe, porque había visto la manera en que muchas personas habían interpretado de distintas culturas ese idioma. Por ahí le pasa eso con el hebreo. Seguro hay algún comentario por ahí, la verdad que nunca me hice esa pregunta. Pero no es por temor, pero seguro lo celebraría. Su ignorancia, y lo digo con todo el afecto y el enorme respeto, pero digamos, cuando no sabía algo, le alegraba, porque lo podía aprender o porque le encontraba una compensación. Yo me acuerdo de eso, decía él, haber olvidado el latín es una suerte de posesión del latín. Seguramente con el hebreo diría algo parecido. Bueno, querido Martín, felicitaciones, no hay palabras de agradecimiento y la profundidad de todo lo que has dicho. Están invitados para la próxima actividad que tenemos con SIDICSEF sobre Maimónides, el miércoles 2 de septiembre. ¿Y después esa la vas a hacer vos, Mario? ¿No vos? ¿Esa la haces vos? Parcialmente. Buenísimo. Mario ha escrito un libro buenísimo, ¿no? Sobre Maimónides. Extraordinario. Gracias, querido Martín. No, por favor. No sé si María quiere cerrar con alguna palabra, si no le damos Dale, María. a la señora embajadora y le agradecemos a todos. Sí, por favor. Y decinos de qué países, veo que hay gente de Zimbabue.
de otros países. ¿Qué hay? Lo tenía anotado, ya que me agregaste Zimbabue, lo tacho, y comento que hemos tenido gente de Filadelfia, Perú, Brasilia, Corrientes, Argentina, Cali, Colombia, Córdoba, ahí un tocayo, Martín, Sao Paulo, Stanford, Islas Canarias, Caracas, Venezuela, Montevideo, Chaco, Resistencia, Perú, también me siguen mandando, Israel incluso, y si hay algún país que no nombré, Zimbabue, Jujuy también, no es un país, pero es una provincia argentina, Miami también de Estados Unidos. Creo que realmente hemos cruzado todos los continentes. Qué lindo, gracias a Borges eso, ¿no? Qué hermoso tener una figura tan global en el país. Qué bueno, es lo lindo de Borges, ¿no? O sea, nos conecta a todos, nos toca a todos. Es hermoso eso. La verdad que sí. Así que me parece, no sé si María va a decir algo, le estoy activando el micrófono, y Yo finalmente... quiero decir algo, gracias. A vos, realmente a vos, Martín, ha sido un lujo que nos hemos dado. María, y después finalmente la embajadora para cerrar. Sí, como no, con mucho gusto, realmente extraordinaria la conferencia, nos mostraste un mundo diferente al que conocíamos hasta ahora de Borges, y eso abre puertas y le da también otra dimensión a su escritura. Muchos conocemos la obra, sus cuentos, sus poemas, su poesía y su sabiduría, su erudición. Pero conectarlo con la cultura sefaradí y verificar ese origen, porque tuvimos la suerte de tener a un Borges argentino gracias a una diáspora sefardí que distribuyó por el mundo a tantas personalidades haciendo tan diferentes cosas. Somos agradecidos a Martín, que ha aportado esta investigación y que nos da a nosotros también, nos posiciona de forma diferente en relación a la obra de Borges, que tanto amamos, tanto admiramos, y sobre todo a sus personajes que tenían que ver con a quien él dedicó sus poemas, y también en sus cuentos, como está incorporada la sabiduría judía, tanto la Kabbalah como la Sefirot y tantas otras situaciones de la mística incorporadas en su obra. Así que otra dimensión de Borges, otra apertura, otro espacio para Borges en nuestra vida, en nuestra literatura y en nuestro aprendizaje constante, ¿no? Gracias, Martín, por tanta sabiduría, por aportarnos tanto, ¿no? Gracias a ustedes. Pasé de casi incendiarme anoche a disfrutar de todo esto, así que ha sido literalmente... Bueno, gracias. Gracias. Gracias a todos, la verdad. Muchísimas gracias. Y escríbanme cuando quieran. Yo siempre quiero hablar de esto, así que mándenme mails, escríbanme, pregúntenme cosas. Prometo ser tan antipático como siempre. Señora embajadora, cuando usted quiera. Primero es agradecer a Martín, a Mario, a Ilan, a CIDICEF, a la audiencia en general, por estar aquí hablando de este tema. Segundo, sí quiero comentar algo sobre el hebreo, porque creo que si Borges aprendió alemán, es un idioma mucho más difícil que el hebreo. El hebreo es como matemática, es preciso. Y el alemán, hablo alemán, yo hablo alemán. Ich bin total einverstanden. Es totalmente así. Ich verstehe Deutsch, aber ich glaube, dass Hebräisch ist mejor. Pero, es cierto, es mucho más. Estoy totalmente de acuerdo. No, a mí me encanta. Para no aburrir a la gente, hablamos en castellano. Dale. No, sí, yo amo el hebreo profundamente, pero sí, es verdad, es mucho más lógico. Además, Ben Yehuda lo regularizó. El hebreo siempre, el alemán siempre se jacta de ser preciso y es una maraña de excepciones. Pero él tenía la razón para qué estudiar hebreo, porque hablaba del Kabbalah, hablaba del Sfirot, hablaba de los Hasidim, entonces, y hablaba de la Biblia, tenía mucho interés de conocer el idioma original de la Biblia. Pero bueno, no sé, como él ya murió, no podemos preguntarle por qué. No, pero la miopía debe haber influido, estoy seguro de eso. No aprendió braille siquiera, no quiso aprender braille. Podría ser que era demasiado santo para él también. Hay gente que no quiere hablar. Sí, eso es cierto. Él decía que era el lenguaje del Espíritu Santo. Eso sí, a eso sí le tenía temor. Eso es muy cierto. Sí, le tenía reverencia al hebreo. Es verdad eso, es cierto.
puede ser un motivo. No, vamos a investigarlo, no hay por qué resignarse. Seguro está en algún lado, vamos a buscarlo. Ahora es un desafío. Galit, muchas gracias. Muchas gracias. Un momento, quiero decir otra cosa más, si no me les molestan. No, Nosotros como embajada tuvimos planeado para este año tener alguna actividad sobre Borjas con la Biblioteca Nacional y queremos hacerlo presencial y por eso será para el próximo año ya. Tenemos el apoyo del Ministerio de Educación, no, disculpa, de Cultura y de la biblioteca y de la familia Borjas. Recordamos que este libro está para 1 año y medio más en la biblioteca para cualquiera que quiere verla online. Está disponible con la permisión de la familia Borjas. Y si alguien tiene interés, siempre estamos trabajando en la embajada a pesar de la pandemia. Y bueno, estamos a su disposición para cualquier cosa que podemos hacer sobre Borjas, sobre otras cosas. Cualquier cosa que podría acercar los pueblos argentinos y el pueblo de Israel, estamos listos para apoyar en y seguir adelante. Shalom. Shalom, muchas gracias. Shalom, embajadora, gracias. Hemos vivido una tarde apasionante, vibrante, colmada de contenido, así que muchísimas gracias, Martín, muchísimas gracias, Mario, María, muchísimas gracias, embajadora, y a todos ustedes por haberse hecho presentes. Nos estaremos reencontrando el día miércoles 2 para una nueva charla del CIDICSEF. Será hasta la próxima y gracias por seguir confiando en nosotros y seguir siendo parte de la comunidad que es el CIDICSEF, que trasciende claramente las pantallas y gran parte del continente. Un abrazo grande y nos estamos viendo. Gracias, Ilan, gracias. Por favor.